Ana Catalina Emery, Visiones y Revelaciones Completas, sexta parte, Reconocimiento de las Reliquias, 25, Historia del Niño Mártir de Sachsenhausen. El peregrino le había dado una reliquia que Ana Catalina declaró pertenecer a un antiguo ermitaño. Varios días después contó al peregrino el martirio de un niño, pariente del ermitaño. Tuve la aparición de un niño como de 4 años, coronado de una aureola roja. Su semblante era en extremo gracioso. Sus palabras fueron muy breves y profundas. Hice con él un largo viaje y me impresionó mucho al verlo tan luminoso, tan serio y tan sabio. Pasamos sobre una ciudad y rápidamente nació en mí el conocimiento del estado moral de ella. Sentí dentro de mí que había allí pocas almas piadosas. El niño me llevó sobre un puente y me señaló la casa donde había nacido. Era una casa ventusa de ciudadanos de mediana condición, que aún conservaba algo de los tiempos antiguos. Todo estaba silencioso y callado, pero al acercarnos, los actuales habitantes pensaban en aquel niño, y un débil recuerdo de su historia perduraba en ellos. Entonces tuve la advertencia de que muchas veces el instantáneo recuerdo de un difunto es efecto de su proximidad. El niño me indicó que como la correlación del alma con el cuerpo no cesa jamás hasta la unión de los miembros en la resurrección final, asimismo no deja jamás la acción de un alma santa sobre aquellos que por vínculos de sangre o de parentesco se encuentran en relación con él. Un beato sigue obrando y ayudando y aprovechando a esa familia según el grado de fe y de temor de Dios que tenga para poder recibir esa ayuda. Me dijo cómo él había obrado en favor de la eterna salud de sus parientes y cómo llegó, por medio del martirio, a aquella perfección a la cual había llegado si su vida no hubiese sido interrumpida por la maldad de los demás, y que los méritos de las acciones que habría hecho en el transcurso de su vida, si no hubiese sido muerto a los 4 años, él podría aplicarlos también de modo espiritual en ventaja de los suyos. Cada especie de mal sucede no por voluntad de Dios, sino por simple permisión de Dios. Por lo demás, no se quita o cesa el cumplimiento y la perfección del bien obrado por un individuo, por efecto del pecado de los demás, sino que solamente es alterado y mudado, y el delito y pecado, en sus consecuencias afectivas, hiere esencialmente al pecador mismo, mientras al inocente, que es ofendido y dañado, las penas y el martirio le sirven de medio para más rápida perfección. Aunque el pecado cometido contra los demás sea cosa contraria a la voluntad de Dios, con todo esta voluntad de Dios no es impedida en su designio final, puesto que todo lo que el muerto hubiera obrado en el mundo viene a cumplirse y a completarse de modo espiritual, por medio de la libertad de la voluntad. Vi entonces la historia del niño martirizado. Sus padres vivían hace cerca de 3 siglos en Sachsenhausen, junto a Frankfurt, y era este de muchísima piedad. Tenían un pariente próximo que vivía en Egipto como ermitaño, del cual a menudo hablaban, recordándolo con afecto y veneración. Frecuentemente mirando a su hijito, decían entre sí que se considerarían dichosos si el niño imitase a aquel pariente en género de vida tan feliz, sirviendo a Dios en la soledad. Padres que tienen semejantes deseos sobre un hijo único que aún no tenía un año de vida, debían ciertamente ser muy piadosos. Este deseo se renovaba frecuentemente en su ánimo. Cuando el niño hubo cumplido un año, murió uno de sus padres. El que sobrevivió contrajo nuevas nupcias, y la conversación sobre el ermitaño y el deseo de que fuese también el niño un ermitaño se renovó con el tiempo en la nueva familia. El niño se entretenía y divertía a menudo con semejantes conversaciones. Murió el otro de sus progenitores, de modo que el niño quedó huérfano. La tradición del ermitaño había quedado arraigada en la familia, y el niño, ya de 4 años, tenía vivos deseos de conocer al pariente ermitaño. Me dijo ciertamente que habría resultado algo bueno si hubiera seguido viviendo,
Quizás se habría hecho también el ermitaño. Me dijo, además, que había sido un buen niño y agraciado, aunque de ninguna manera tan hermoso como lo era al presente. Sus nuevos padres, que veían en él al heredero de la casa, estarían contentos en librarse de su presencia, y conversaban de esto cuando hablaban del lejano ermitaño. Sus nuevos padres, que veían en él al heredero de la casa, estarían contentos en librarse de su presencia, y conversaban de esto cuando hablaban del lejano ermitaño. El niño no había cumplido los 4 años cuando los parientes lo entregaron a ciertos hebreos extranjeros que debían llevarlo a Egipto al lado del ermitaño. Procedieron así para librarse del niño, y hablaron del viaje a Egipto solo para ocultar al niño la traición. Aunque el niño llegó a ser mártir por esta causa, con todo no dejó nunca de usar de amor y caridad hacia su familia y su ciudad natal. Me mostró una casa grande, aún no del todo terminada, de estilo moderno, en la cual había una fiesta, al parecer de bodas, donde a menudo se daban tales fiestas. Vi una cantidad de habitaciones iluminadas con lámparas y mucha gente bien vestida y adornada, festejando y bailando. Esto hacen, me dijo el niño, sobre los huesos de un antepasado que con su piedad ha establecido el primer fundamento del presente bienestar de la familia. Me condujo dentro de un sótano amurallado, donde en un doble féretro yacía en perfecta posición un esqueleto blanco, bien conservado. La caja interna era de plomo y la externa me pareció de madera oscura. El niño me dijo que el difunto había sido el fundador de la casa y pariente suyo, hombre muy piadoso, que había ganado grandes riquezas, conservándose siempre buen cristiano. Cuando fue destruida la iglesia donde estaba sepultado, sus hijos llevaron el cadáver al sótano, olvidándose completamente de él y de su cadáver. Penetré por todos los departamentos de la casa. Vi también en la ciudad muchos huesos de santos y de beatos reposando en el subterráneo, bajo los fundamentos de las iglesias destruidas y de monasterios, sobre los cuales se habían edificado casas y palacios. El niño me dijo que la ciudad decaería mucho porque estaba en la cumbre del orgullo. Hice un gran viaje por mar hacia una comarca arenosa y cálida. El niño me había dejado sola. Pasé luego a una ciudad desierta, donde las casas caían una sobre otra en ruinas. Y allí encontré de nuevo al niño, y vi en una cueva, bajo una colina, el lugar de su martirio, y vi su martirio mismo. Parecía aquel un sitio destinado para el sacrificio de animales. De las paredes pendían ganchos de hierro, en los cuales los judíos sujetaron al niño en forma de un crucificado, haciendo destilar su sangre de cada uno de sus miembros. Sobre el suelo veíanse dispersos muchos huesos luminosos de niños anteriormente martirizados, allí sepultados, y estos huesos resplandecían como centellas. El martirio de este niño no fue nunca descubierto ni castigado por el brazo secular. Me pareció que allí no había ningún cristiano, fuera de algún ermitaño que del desierto venía a la ciudad. Posteriormente estuve en el desierto y volví a ver a aquel niño junto a la tumba del ermitaño, su pariente, que fue enterrado donde había vivido. Había muerto antes que el niño fuera sacado de Frankfurt. Sus huesos resplandecían. Había muchos otros sepulcros en aquel desierto. Sobre la blanca arena veíanse fragmentos de recipientes rotos. Crecían muchas palmas. Allí el niño me dejó de nuevo y fui transportada por mar a otra comarca. Era una colina, en la ciudad donde está el gran anfiteatro, Roma. A un lado de la colina había casas y crecían algunas viñas. Debajo se extendía una gran caverna sostenida por columnas. La entrada estaba cerrada, llena de escombros. Nadie sospechaba que allí hubiese una caverna. Cuando llegué, el niño se presentó de nuevo y se puso a mi lado. Allí encontré un gran tesoro de huesos sagrados. Toda la caverna resplandecía. Había cuerpos enteros dentro de féretros puestos en las paredes y gran cantidad de huesos menudos encerrados en pequeños sarcófagos. Yo los vaciaba y trabajé allí abriendo esos sarcófagos. Vi algunos cuerpos en los cuales los paños, en los puntos en que tocaban los cuerpos,
quedaban aún intactos, mientras lo demás estaba consumido y putrefacto. Vi que algunos cuerpos disecados se habían vuelto de un color blanco agradable. Vi igualmente varios cuadros referentes a la vida de esos santos, la mayor parte de los cuales pertenecía a los primeros siglos de la Iglesia. Muchos fueron martirizados porque llevaban ofrendas a los sacerdotes cristianos. Los he visto ir con pequeños volátiles bajo el brazo y me pareció que fueron denunciados por los paganos. Vi a muchísimos que por el voto de castidad se habían hecho como miembros de una orden religiosa, y he visto también a maridos y mujeres que, por amor de Dios, vivían en continencia. Penetré en todos estos sagrados lugares y entre estos huesos, hasta llegar a una caja grande cuadrangular, no profunda, y hecha de materia sutil. Me sentía atraída hacia aquella caja. Me parecía que me pertenecía, puesto que allí estaban los santos de los cuales poseo reliquias. Quería llevármela conmigo, pero el niño me dijo que eso no convenía, y que debía dejarla. Las reliquias estaban allí bien dispuestas, colocadas sobre almohadillas. Como no la pude llevar, la cubrí con un paño azul. El niño me dijo que aquellos huesos fueron escondidos allí desde los tiempos primitivos de la iglesia, que debían permanecer, pero que serían a su tiempo descubiertos y reconocidos.